En este domingo celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Los hombres a lo largo de la historia han intentado comprender el misterio de Dios en todos los tiempos y lo han intentado comprender de una manera racional. De ahí la teodicea, ese intento de demostración racional de la existencia de Dios. Todos recordamos las vías de Santo Tomás y los argumentos de San Buenaventura y otros teólogos a lo largo de la historia. Dicho entre paréntesis, también hoy en día hay un intento en la literatura reciente de muchos científicos creyentes que intentan desde sus argumentos, y podéis acudir a las librerías, demostrar esa existencia de Dios desde la perspectiva de la razón. Lo que está claro es que creer en Dios es razonable. Y esto es muy importante. Esto nos lleva a este domingo, que es el domingo de la Trinidad. El domingo en el que intentamos ver qué Dios tenemos ante nosotros. Un Dios uno y trino. Un Dios que nos ama, que se acerca a nosotros de una triple manera, como veremos. Fiesta de la Santísima Trinidad, ciclo B, 26 de mayo de 2024. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó el hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz de Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hacen gritar: Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primer texto es del libro del Deuteronomio, o diríamos la introducción a toda la corriente deuteronomista, que es una lectura de todos los acontecimientos desde el Antiguo Testamento desde una perspectiva totalmente distinta, desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva teológica, en la cual vamos a ver cómo ese Dios de nuevo se acerca al hombre de una manera, por un lado, distante y por la otra manera, cercana. En este texto vemos a ese Dios cercano. Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Ha habido alguna vez palabra tan grande? Es decir, que Dios se ha hecho palabra. ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído la voz de Dios, vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras? Está haciendo como una síntesis, un resumen de lo que hizo en Egipto ante vuestros ojos. Un resumen de esa historia de la salvación que Dios de manera cercana ha hecho con su pueblo. Para llegar a una conclusión, reconoce y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Y como reconocimiento de ese Dios viene inmediatamente la consecuencia. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que seas feliz y tus hijos después de ti. Prolongues tus días en el suelo que el Señor te da para siempre. Qué estupendo un Dios que se ha acercado a nuestra historia, como se acercó a la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para que meditemos en su presencia y para que meditando en su presencia, como consecuencia, seamos capaces de creernos que seguir sus mandamientos y preceptos, es decir, seguir su palabra, como dice el Salmo, la palabra del Señor es sincera, la palabra del Señor hizo el cielo, realmente podamos vivir felices, que es la pretensión de Dios para cada uno de nosotros. Y en la carta a los Romanos da un paso más. Hemos visto en el Deuteronomio el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que está ahí presente. En el texto de los Romanos ya nos habla del Espíritu Santo de una manera muy clara. Esos son hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu Santo. Ese Dios del Antiguo Testamento se hace cercano ahora, en nuestro tiempo y en nuestro momento. Nos convierte en hijos de Dios, en hijos adoptivos. Ya no somos esclavos, ya no tenemos por qué temer a un Dios, sino el Hijo no teme al Padre, le respeta y le obedece, porque sabe que respetándole y obedeciendo encontrará el buen camino, ese camino de la felicidad. Y lo más importante, que ese Espíritu nos da un testimonio concorde, ratifica que somos hijos de Dios. Y lo más esencial, si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, hermanos con Cristo, ya que nuestro sufrimiento es un camino para la gloria. Es la experiencia cristiana la que está sintetizando aquí San Pablo en la carta a los Corintios. Pero nos quiere dejar bien claro el tema de la filiación divina y de la fraternidad con Jesús, porque eso es clave para vivir una vida cristiana serena, profunda y con paz y alegría, de la que hablamos el domingo pasado en Pentecostés. Y finalmente, el Evangelio de Mateo, ya al final, Jesús en Galilea se va a encontrar en un monte con sus 11 discípulos. 11 discípulos que se postran, algunos vacilaban, ¿verdad? Estamos hablando siempre de ese nuevo lenguaje, de esa nueva presencia de Jesús resucitado, y les dice bien claro: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
ratifica la misión. La misión es trinitaria, por eso culmina con este texto de Mateo. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y termina el Evangelio. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la misión del cristiano es una misión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es una misión que tiene la convicción y la certeza absoluta de que Jesús nos acompaña. Nos acompaña dando fuerza a nuestra inteligencia, a nuestra razón, a nuestro corazón y a nuestras acciones. Y al mismo tiempo hacer que toda ella sea proactiva para que realmente los hombres y mujeres que se encuentran con nosotros puedan encontrarse también con Jesús, con Dios, Padre, con el Espíritu Santo, para que esa misión sea realmente trinitaria. Los autores del Deuteronomio han querido presentar la elección de Israel como una decisión muy particular de Yahvé Dios. Le ha dado al pueblo una identidad, lo ha liberado de Egipto, se ha manifestado en el Sinaí y le ha dado la tierra de Canaán. Todo esto forma el credo de la fe israelita. Nos muestra un Dios cercano que ha elegido un pueblo sin méritos, sin cultura, sin pretensiones, para que haga presente su proyecto de salvación y liberación sobre la humanidad. Esto lo interpreta Israel como un privilegio, pero tiene una contrapartida, exige que guarde sus mandamientos. Es un Dios que hace escuchar su voz en medio de signos y prodigios y se encuentra con ellos en la historia. Nos dice Pablo en la carta a los Romanos que los que se dejan llevar por el Espíritu se sienten hijos de Dios. Esta experiencia cristiana va mucho más allá de las experiencias de Israel. Nosotros podemos invocar a Dios como lo hizo Jesús, el Hijo, como Abba. Eso significa una promesa. Heredaremos la vida y la gloria del Hijo. Ahora, mientras lo vivimos, lo adelantamos mediante esta presencia de Espíritu de Dios en nosotros. Hacer discípulos y bautizar no puede quedar en un rito, en un papel, en una ceremonia de compromiso. Es el resucitado el que manda a los apóstoles a anunciar un mensaje decisivo. No sabemos cuándo y cómo nació esta fórmula trinitaria en el cristianismo primitivo. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa que ser discípulos de Jesús es una llamada para entrar en el misterio amoroso de Dios. Bautizarse en el nombre del Dios Trino es introducirse en la totalidad de su misterio. El Señor resucitado desde Galilea, según la tradición de Mateo, envía a sus discípulos a ser hijos de Dios por todo el mundo. ¿Qué sentido tienen hoy estas fórmulas de fe primigenias? Hacer discípulos no es simplemente enseñar una doctrina, sino hacer que los hombres encuentren la razón de su existencia en el Dios trinitario, el Dios cuya riqueza se expresa en el amor.